Continuamos narrando la biografía de Filipo II de Macedonia, el rey que sentó las bases para que su hijo Alejandro Magno expandiera los límites de su reino hasta los confines de la India. En el anterior capítulo repasamos los primeros años de vida de Filipo II hasta su entronización como rey de todos los macedonios, tan solo cuando contaba con 23 años de edad. Lo cierto es que nuestro protagonista heredó un reino en ruinas, endeudado y amenazado por usurpadores y enemigos en todas sus fronteras. Desafíos que Filipo solventó con gran presteza, derrotando en una gran batalla a los ilirios liderados por su rey Bardilis. Filipo conminó a Bardilis a abandonar la región de la Alta Macedonia, territorio que durante los últimos decenios progresivamente había sido mermado en favor de los ilirios. Muchos nobles de la Alta Macedonia se sometieron a Filipo, acudiendo a vivir en la corte, sirviendo como hetairoi, los compañeros del rey. Los hetairoi, a cambio de someterse a vasallaje, tenían derecho a dirigirse libremente a su soberano, ser respetados, la potestad de no estar siempre de acuerdo con él, a cambio de una fidelidad inquebrantable y levar a sus huestes en la guerra. Pero para asegurarse el control de la Alta Macedonia no era suficiente con el siempre fluctuante apoyo de sus nobles. Filipo dispuso que colonos provenientes de la Baja Macedonia se asentaran en la Alta, creando de esta manera asentamientos leales, así como núcleos de población que extendieran la cultura helena entre la población bárbara. Campesinos y ciudadanos libres que en un futuro no muy lejano pasarían a formar parte del gran ejército de Filipo y Alejandro. No en vano, este proceso de helenización de la Alta Macedonia lo sacó a colación decenas de años después Alejandro Magno durante su campaña persa, recordando a sus soldados que su padre los transformó de vagabundos en ciudadanos, así como de vestir ropas de piel a capas. Tras la victoria contra los ilirios, Filipo contrajo nupcias con Audata, bisnieta de Bardilis, una excelente forma de estrechar lazos con los siempre levantiscos ilirios. Poco después de este casamiento, Filipo quiso ganarse las simpatías de otro pueblo, su primer destino como gobernante. De esta manera tomó como segunda esposa a Fila, princesa proveniente de Elimea. Con la Alta Macedonia ya en su poder, Filipo se vio con fuerzas suficientes como para intervenir en Tesalia, región históricamente perteneciente a Macedonia. Las aguas andaban revueltas en Tesalia. Esta región estaba dividida en dos poderes, uno situado en la costa alrededor de Feras y el otro en el continente, encabezado por la ciudad de Larisa, la capital de la Liga Tesalia, confederación subyugada a los intereses de Tebas. Jasón, tildado por Jenofonte como el mejor hombre de su época, ejerció como tirano de Feras y fue liquidado a traición en el 370, pasando el gobierno a su hijo Alejandro, quien también murió asesinado en 358 en una conspiración urdida por su propia esposa. Una prueba de la inestabilidad en la región. Filipo envió delegaciones a Tesalia, sondeando sus posibilidades para un eventual dominio sobre la región. Sus emisarios volvieron a Macedonia, informando al rey que los orgullosos tesalios solo reconocerían a un eventual rey o gobernante con sangre tesalia, algo de lo que Filipo carecía. Pero los nobles de Feras y Larisa, siempre envueltos en constantes batallas entre sí y siempre dispuestos a escuchar proposiciones de futuros aliados, ofrecieron una solución. Filipo tomó a dos esposas más, casándose con Nicesípolis de Feras y Filina de Larisa, un acuerdo matrimonial que le garantizaría futuras opciones en Tesalia, así como la inmediata paz en la frontera sur de Macedonia. Cabe destacar que hasta el momento ningún argeada había tomado 4 esposas en tan poco tiempo, un símbolo de reputación en su tiempo.
Y aún faltaba la quinta, la más importante de todas ellas, la madre de Alejandro Magno. Poco antes del 357, Filipo se casó con la princesa Polixena, hija del fallecido rey de los Molosos y sobrina del gobernante Arribas. Los Molosos eran el principal de los tres grupos tribales del Epiro, que si bien mantenían un cierto estatus militar, después de la derrota de los ilirios comprendieron que el poder emergente al que había que subyugarse era la Macedonia de su rey Filipo. A raíz de este acuerdo, Alejandro, hermano pequeño de Polixena y principal heredero del reino de los Molosos, fue a la corte de Filipo para servir como paje. Este no fue ni el primer ni último joven noble que fue enviado a la corte de Macedonia. Recordamos que el mismo Filipo residió en su juventud en Iliria y Tebas, una efectiva forma en la antigüedad de ratificar un pacto entre dos estados. Un intercambio de rehenes era un garante de que ninguna de las dos partes infringiera el acuerdo alcanzado. Además, con esta estrategia, Filipo se aseguraba que los futuros reyes y aristócratas vecinos se educarían según las costumbres macedonias. En definitiva, un fantástico método de reclutar futuros aliados. Tenemos pues a Filipo II, apenas recién cumplidos los 25 años, con 5 esposas, 5 mujeres que le garantizarán un heredero. Con su primera esposa, Audata la Iliria, engendró a Cinane y a Dea, mujeres que muchos años después heredaron el ardor combativo de su padre, llegando incluso a comandar ejércitos. En cuanto a sus cónyuges tesalias, Nicesípolis de Feras tuvo a Tesalónica y Filina de Larisa en 357 engendró a Arrideo, el primer hijo varón, el sucesor al trono de Macedonia. Un año más tarde, Polixena, ya conocida como Olimpia, proporcionó a Filipo un segundo hijo varón, Alejandro, un nacimiento que según nos narra Plutarco vino predestinado por los dioses. Estas son sus palabras. La noche antes que Filipo durmiese por primera vez con Olimpia, ella soñó con un estallido de un trueno y a continuación un relámpago cayó sobre su vientre, prendiéndose un gran fuego, del que brotaron llamas que se extendieron por todas partes y se extinguió. Poco más tarde, Filipo soñó que puso un sello de un león en el vientre de Olimpia. Lo cierto es que pocos días antes o después del nacimiento de Alejandro, el gran templo de Artemisa en Éfeso ardió, un hecho que posteriormente las crónicas justificaron a causa de que la diosa descuidó su templo, ya que estaba demasiado ocupada en el nacimiento del futuro conquistador de Persia. Una vez vista la descendencia de Filipo, pasaremos ahora a centrarnos en sus principales acciones militares, campañas que Filipo ejecutó con maestría para poco a poco fortalecer y expandir las fronteras de su reino. A partir de este 357, Filipo organizó una o varias campañas por año, fijando su corte en Pela o Egas, lugares no obstante que poco frecuentaba dada su ajetreada vida castrense. Una vez consolidado su poder sobre la Alta y la Baja Macedonia, y con su frontera sur y oeste en paz, Filipo se vio con fuerzas como para molestar a una de las potencias griegas, venida a menos, eso sí. Nuestro protagonista fijó los ojos en Anfípolis, ciudad en eterna disputa entre macedonios y atenienses. Como bien constataremos en esta biografía, además de un excelente sentido militar, Filipo se desenvolvía a la perfección en el siempre complejo juego diplomático. Tal y como comentamos en el capítulo anterior, 2 años atrás, Filipo otorgó a Anfípolis el estatuto de ciudad autónoma, una maniobra para rechazar el advenimiento del usurpador Argeo, asegurando a Atenas que en ningún caso estaba interesado en ostentar el control de esta ciudad.
pero Anfípolis era una plaza de alto valor geoestratégico, un emplazamiento perfectamente ubicado al lindar de territorio tracio y con un buen puerto natural con salida al Egeo. En una campaña relámpago, Filipo se presentó a las puertas de Anfípolis, bien guarecida por sus defensas naturales y artificiales, pero no obstante escasa en efectivos. Anfípolis, desde tiempos remotos, siempre había sido escenario de conflicto. Una plaza pretendida por atenienses y espartanos en la guerra del Peloponeso, que nunca cayó de ningún lado. El general Brasidas tan solo fue aceptado como aliado y no como conquistador. La ciudad tenía buenos accesos por mar, río y tierra, así que en un principio solo podía ser tomada mediante traición o largo asedio. Filipo avanzó con su cuerpo ligero de infantería y su élite caballera, adelantándose a un pesado convoy compuesto de suministros y armas de asedio. Recordamos que en este periodo, una ciudad tan solo podía ser tomada de dos maneras, ambas muy peligrosas para el bando atacante: con escalas o levantando rampas. Las catapultas eran conocidas, pero hasta entonces no hay constancia de que ningún ejército hubiera conseguido destruir una muralla. Filipo innovó en este sentido, congregando a un buen número de ingenieros extranjeros. Diodoro cuenta que Filipo acercó artilugios de asedio contra la pared, esto es arietes y quizá casetas móviles para defenderse, mientras, como era costumbre, los arqueros y honderos acribillaban a distancia a los defensores. Fue un duro asedio, con sus correspondientes encontronazos y escaramuzas. Pero el ejército macedonio era superior en número y más predispuesto para la guerra tras su flamante victoria contra los ilirios. En algún momento determinado, las tropas de Filipo crearon brecha en la muralla, un signo inequívoco de que las fuerzas atacantes tomaban la iniciativa. En el mundo antiguo, una vez llegados a este momento, los defensores decidían si rendirse y ser tratados con benevolencia, o continuar resistiendo hasta las últimas consecuencias, una buena oportunidad para sobornar a los magnates locales. No en vano, Filipo solía bromear asegurando que podía saltar cualquier fuerte por el que pudiese trepar un asno cargado de oro. Pero los gobernantes de Anfípolis optaron por la resistencia. Aún tenían la esperanza que Atenas acudiese en su auxilio, ya que antes del asedio, dos aristócratas de Anfípolis viajaron a Atenas en búsqueda de ayuda. Atenas dudó. Esta era una excelente oportunidad para tomar una ciudad que se le había resistido por más de 70 años. Si bien es cierto que contaban con el apoyo de la Liga Calcídica, temerosa de las ansias expansionistas de Filipo, lo cierto es que si acudían al auxilio de Anfípolis, entrarían en guerra con nuestro protagonista, una situación que no se podían permitir debido a la multitud de conflictos abiertos en que se encontraba inmersa Atenas, además de que no podrían disponer de la excelente madera proveniente de Macedonia con la que se construían sus barcos. Finalmente, la asamblea ateniense decidió negociar. Envió a dos embajadores llamados Antifonte y Caridemo, quienes llegaron a un acuerdo con Filipo, un tratado que en el futuro sería fuente de controversia por el incombustible Demóstenes. Atenas no se entrometería en el asedio de Anfípolis, a cambio, Filipo cedería la plaza de Pydna. Con este pacto, Filipo redobló el asedio, y a finales de verano los arietes abrieron brecha en las murallas, lo suficientemente grande como para que penetrara buena parte del ejército. Aún y la resistencia ofrecida por Anfípolis, nuestro protagonista se mostró inusualmente magnánimo según las costumbres de la época. Los nobles serían exiliados y el resto de la población podría permanecer con una parte de sus riquezas y casas.
Filipo decretó la instalación de colonos macedonios. Filipo además permitió que Anfípolis siguiera gobernándose de manera autónoma, aunque nominalmente se anexionó al cada vez más grande reino de Macedonia. El monarca macedonio además se aseguró el mandato de la política exterior de la ciudad, así como del cobro de impuestos y un dato importante, el control de la producción íntegra de las cercanas minas del monte Pangeo. Como hemos comentado con anterioridad, Filipo, en pleno acmé, no desaprovechó su tiempo. Poco después de tomar Anfípolis, marchó a hacer lo propio con Pydna, ciudad recordamos que había cedido a los atenienses. El mismo día que puso bajo sitio a Pydna, Atenas declaró la guerra a Macedonia, un gesto simbólico e inocuo, ya que en estos momentos Atenas atravesaba grandes dificultades debido a las desavenencias con sus aliados, además de una catastrófica actuación en la península de Galípoli. Pero quien sí estaba dispuesto a plantar cara al ambicioso Filipo era la Liga Calcídica, una confederación de 32 ciudades que llegaron a la conclusión que si no actuaban rápido, ellos serían los próximos en caer en manos de nuestro protagonista. La Liga Calcídica se movió con maestría entre bambalinas, ganándose el apoyo de casi todos los pueblos limítrofes con Macedonia. Los ilirios del rey Grabo, los peonios del rey Lipeo e incluso Cetríporis, caudillo de un tercio de las tribus tracias, se aliaron para atacar al unísono en el momento preciso. Atenas también entabló negociaciones con la Liga Calcídica, pero Filipo se adelantó a los atenienses. Los enclaves atenienses de Antemunte y Potidea aún estaban por conquistar. Si la Liga Calcídica se mantenía neutral, ofrecería estas dos plazas a cambio de ser nominalmente su señor y tener la capacidad de cobrar impuestos. Filipo y los calcídicos preguntaron al oráculo de Delfos y su satisfactoria resolución ha llegado hasta nuestros días, gracias a unas excavaciones realizadas en Olinto. Con este acuerdo con la Liga Calcídica, en primavera de 356, Filipo marchó a Potidea. Atenas entonces descubrió la traición de la Liga Calcídica y a toda prisa sus embajadores intentaron llegar a un acuerdo con ilirios, tracios y peonios. Pero Filipo, hábilmente, ya se había preparado para este supuesto. Mientras ponía bajo sitio a Potidea, envió a Iliria a un pequeño ejército comandado por un general macedonio llamado Parmenio, quien logró derrotar en batalla a los ilirios, una derrota que dejó claro a tracios y peonios, quien gobernaba en el norte de Grecia. Paralelamente, durante el asedio de Potidea, Filipo recibió una llamada de auxilio de una ciudad llamada Crénides, una urbe recién fundada 4 años atrás que servía como almacén y base de explotación de las minas de plata y otros materiales de la zona. Crénides vio en la fuerza de Filipo la oportunidad de desembarazarse del influjo tracio. Filipo marchó a Crénides con un pequeño contingente, mientras dejó al grueso de su ejército en el asedio de Potidea. En una fugaz campaña derrotó a los tracios, renombrando esta plaza con el topónimo de Filipos, la primera ciudad que llevaba su nombre, escenario donde 3 siglos más tarde Octaviano y Marco Antonio vencieron a Bruto y Casio en la célebre batalla de Filipos. Mientras sus mejores generales ponían a prueba la resistencia de Potidea, Filipo, en lo que restaba de este año 356, tomó 3 colonias atenienses más, cercanas en la frontera tracia, ampliando de esta manera sus dominios y mejorando notablemente los ingresos y flujo de metales preciosos para el reino de Macedonia. Tras su éxito en Filipos, nuestro protagonista regresó al asedio de Potidea, dispuesto a rematarlo en persona. Nos podemos hacer una idea del poderío militar de Filipo de Macedonia con el dato de que Potidea cayó al asalto tan solo en unos meses,
mientras que Atenas, años antes, tardó 2 años en tomarla. ¿Y qué decir de la Liga Calcídica, que en decenas de asedios a lo largo de los últimos decenios nunca consiguió expugnar la plaza? Cumpliendo su palabra, Filipo cedió Potidea a los calcídicos y permitió que la guarnición ateniense de la ciudad marchase a su patria sin coste alguno. Atenas, potencia en claro declive, hizo una nueva demostración de ineptitud, llegando tarde a Metone, su enclave más cercano a Macedonia. La otrora poderosa armada ateniense solo sirvió para embarcar y repatriar a la guarnición de Potidea. La toma de Potidea supuso un antes y un después en la biografía de nuestro protagonista. Además del prestigio por haber vencido a los atenienses, según cuenta la leyenda, nada más enseñorearse de Potidea, Filipo recibió 3 mensajes. Uno narraba la victoria de Parmenio sobre los ilirios, otro comunicó la victoria de sus caballos en los Juegos Olímpicos, y el tercero notificó el nacimiento de su segundogénito Alejandro. Dado que los Juegos en la antigüedad se celebraban a finales de agosto o septiembre y Alejandro se estima que nació en julio, podemos dar por válida esta leyenda. Al igual que sucedió con Anfípolis, Filipo dispuso que colonos macedonios se asentaran en Potidea. Con esta importante conquista, además el monarca macedonio se adueñó de las ricas minas de plata adyacentes, que generaban unos 1000 talentos de plata al año, alrededor de 25 toneladas. Este caudal de plata permitió enriquecer la economía macedonia, adoptando las monedas de oro al sistema ático y las de plata al tracio, fortaleciendo de esta manera el incipiente comercio en el reino, un lugar de paso natural entre Asia y Europa. La riqueza y el lujo en palacio creció, tal y como atestiguan hallazgos arqueológicos correspondientes a estos años. Además, con estos beneficios, Filipo contrató a los más reputados ingenieros y sabios de toda Grecia. Más aún, a partir de la toma de Potidea, Filipo profesionalizó al ejército, permitiéndose el pago de un salario más o menos estable, así como la entrega de terrenos a sus veteranos. Vemos pues que todo parece marchar sobre ruedas para nuestro protagonista. Un reino en expansión, 2 hijos varones que garantizan la continuación de su estirpe, y en el horizonte un sinfín de retos y campañas militares encauzadas en un gran proyecto. Unir a todos los griegos para de esta manera poder lanzarse a la conquista del enemigo persa, un viejo sueño paralizado por las eternas disputas entre las polis griegas. Pero lo que no sabe Filipo es que en el siguiente año a punto estuvo de truncarse sus ambiciones a causa de un desgraciado incidente. Todo esto lo narraremos en el siguiente capítulo.